Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Los tres grandes partidos del centro-derecha italiano ganaron este domingo las elecciones legislativas en aquel país. La coalición formada por Fratelli d'Italia, la Lega y Forza Italia obtuvo el 44% de los votos frente al 26% de la coalición de centro-izquierda, liderada por el Partido Democrático. El gran triunfador fue Fratelli d'Italia, un partido de derecha identitaria acaudillado por Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia, que las últimas elecciones, las de 2018, se quedó en quinto puesto con un 4,4% de los votos, es decir, muy poco en comparación con lo de este domingo, es ahora la primera fuerza política del país con un 26% de los votos, es decir, lo mismo que todo el bloque de centroizquierda. El partido de Meloni ha crecido a costa de sus aliados y del derrumbe del movimiento 5 Estrellas, que fue el partido más votado en las últimas elecciones legislativas. La Lega de Matteo Salvini se ha desplomado y no ha conseguido llegar ni al 9%, y Forza Italia se ha quedado un poco por encima del 8%. La derecha italiana, que durante más de 2 décadas ha tenido a Silvio Berlusconi como guía, como referente político, electoral y hasta cultural, tiene ahora un nuevo liderazgo. En el extremo opuesto, el Partido Democrático de Enrico Letta ha crecido con respecto a las últimas elecciones, pero muy poco. Ha pasado del 18% al 19%, quedando por debajo del umbral psicológico del 20%, lo que supone para ellos una auténtica catástrofe. El movimiento 5 Estrellas, por su parte, ha perdido más de la mitad de los apoyos. En 2018 obtuvo el 32% y esta vez se ha quedado en el 15%. Con estos resultados parece fuera de toda duda que se formará un ejecutivo de centro-derecha que gobernará con una abrumadora mayoría parlamentaria, pero tendrán que hacerlo en coalición, repartiéndose las carteras ministeriales. La pregunta que todos se hacen ahora es quién será el primer ministro. Debería serlo Meloni, pero en Italia las cosas no siempre son lo que parecen. En 2018 el ganador indiscutible de las elecciones fue el Movimiento 5 Estrellas, pero su candidato, Luigi Di Maio, no fue elegido primer ministro. Su partido alcanzó un acuerdo de gobierno con la Lega de Salvini, pero como eran dos formaciones con programas muy distintos, buscaron un hombre de consenso, Giuseppe Conte, que ocupó el cargo entre 2018 y 2021. Ese gobierno se deshizo hace ya año y medio y fue entonces cuando emergió Mario Draghi como salvador del país tras el impacto de la pandemia. Esta vez Meloni tiene argumentos de peso para exigir a sus socios que la voten a ella como primera ministra, ya que no solo es el partido más votado de la coalición, con diferencia, sino que tanto Forza Italia como la Lega se han dejado la mitad de sus votos con respecto a la última cita electoral. Si eso sucediese, Giorgia Meloni sería la primera mujer en ocupar el despacho del primer ministro en la historia de Italia y la que más a la derecha está situada. Para dentro de algo más de un mes, ya en el mes de noviembre, cuando terminen las negociaciones de formación de gobierno, está previsto el traspaso de poderes entre Mario Draghi y el nuevo Ejecutivo. La derecha italiana, que no gana unas elecciones desde 2008, se hará cargo de un país en crisis, en un momento muy complicado, además, en plena crisis energética, con la inflación por las nubes y una deuda elevadísima. A Meloni y a sus socios les harán falta grandes dosis de realismo y una hoja de ruta muy clara. En las elecciones italianas de 2013 apareció un pequeño partido llamado Fratelli d'Italia, es decir, Hermanos de Italia, un partido fundado un año antes por gente proveniente de Forza Italia, más concretamente del partido fundado por Berlusconi en 2007 llamado Il Popolo della Libertà, el pueblo de la libertad. Entre los que decidieron escindirse en aquella ocasión, las escisiones son continuas en la política italiana, por lo menos desde hace ya 30 años, pues entre ellos escindirse y crear un partido nuevo se encontraba una joven romana, tenía en aquel entonces, en el año 2013, 30 y tantos años. Esta mujer nació, pues tengo aquí la fecha de nacimiento, es una mujer joven del año 77, pues eso, 30 y pocos años, tenía 36 concretamente, y era más o menos desconocida. Ella era diputada, había sido incluso ministra, pero no era ni muchísimo menos una primera espada de la política italiana, ni muchísimo menos. Había sido ministra en el último gabinete de Berlusconi, y como era muy joven, pues le habían hecho ministra de Juventud. Bien, esta joven se llamaba Giorgia Meloni.
y se había presentado por primera vez a las elecciones en el año 2006, siendo también muy joven. Tenía 29 años entonces. En la candidatura de la Alianza Nacional, de Gianfranco Fini, un partido de extrema derecha que se disolvería 3 años más tarde para integrarse en el Popolo de la Libertad, el Pueblo de la Libertad. Bien, en 2013, aquel entonces, hace 9 años, nadie, no solo era no una completa desconocida, pero tampoco era una celebridad, ni mucho menos, nadie daba un céntimo por estos herejes del berlusconismo, pero se las apañaron para entrar en la Cámara de Diputados en aquella ocasión, con muy poco, con 9 escaños, gracias pues a poco más de medio millón de votos que ganaron 600.000 exactamente, nada, un 1,9% que consiguieron en esas elecciones. Nadie les dio demasiada importancia, dijeron, bueno, pues es la Alianza Nacional que después de haberse fusionado con Berlusconi en 2007, pues 6 años más tarde vuelve a recrearse. De hecho, escogieron el mismo logotipo que había tenido la Alianza Nacional, una llama tricolor. Pensaron que le habían cambiado el nombre, eso sí, pues otro nombre también muy patriótico, como era Fratelli d'Italia, y pasó completamente desapercibido. Nadie daba demasiado por ellos. Bien, en aquel momento, ya digo, hace 9 años, la derecha italiana se encontraba al comienzo de una travesía del desierto que ha durado, pues, hasta ahora. Ha durado casi una década, hasta este domingo. Ese año, las de 2013, las elecciones las ganó el Partido Democrático, Partido Socialdemócrata, que se presentó con una coalición de partidos de izquierda, a la que bautizaron como Italia Bene Comune, es decir, Italia Bien Común. En 2018 esa coalición ya se había deshecho por completo y en la política italiana había irrumpido un partido nuevo llamado Movimiento 5 Estrellas. Un partido que había nacido pocos años antes, partido populista, euroescéptico y ecologista. Tenía, en fin, una serie de elementos ideológicos muy heterogéneos, creado por un cómico televisivo que se llamaba Beppe Grillo, un cómico famosísimo en Italia. Lo había creado durante los años de la crisis financiera y la crisis de deuda europea que golpeó muchísimo a Italia. Bien, esas elecciones de 2018, hace 4 años, las de 2013 todavía no, pero las de 2018 ya existía la contracrónica y les di cobertura y preparé pues los programas pertinentes para entender lo que estaba pasando en Italia en aquel momento. Bien, dejaron esas elecciones un mapa político un tanto extraño. Los dos partidos, y muy anormal desde el punto de vista italiano. Los dos partidos más votados eran el Movimiento 5 Estrellas, un partido recién nacido, nuevo, que nadie sabía qué es lo que iba a hacer, ni realmente tenían muy claro qué es lo que pensaban, ni dónde se colocaban o dónde se ubicaban en el espectro ideológico. Y luego la Liga de Matteo Salvini. La Liga sí era conocida, y era la heredera de la Liga Norte, un partido de derecha, cuyo origen, bueno, era ese, un partido del norte de Italia, de Lombardía, de las regiones del norte, que en los años 90 había sido un partido independentista, incluso, ya cuando se dice que en Italia la política italiana todo es posible, es que todo es posible. Había sido un partido que, pues allá por el año 96, creo recordar, llegó a plantear un referéndum de independencia de la Padania, una región que se habían inventado, que era, pues, recogía las regiones principales, el Piamonte, la Lombardía, el Véneto, no sé si alguna más, quizá la Liguria, y consideraban que son un país distinto y que tenían que separarse del sur. Había un tipo llamado Umberto Bossi, que era el jefe de aquella Liga Norte, el logotipo del partido, el emblema era un guerrero lombardo con una espada y un escudo con una cruz, en fin, una cosa muy típica, muy italiana, que siguió existiendo, primero solo con representación en el norte de Italia, bueno, de que Salvini sea milanés, tampoco es extraño del todo, y que luego ya se reconvirtió como partido nacional quitándolo de norte, obviamente, y se quedó solo como la Lega, es decir, la Liga. Bien, pues este partido, la Liga, se quedó como la segunda fuerza política en Italia en 2018. La cosa estaba más o menos igualada, había ganado con diferencia el Movimiento 5 Estrellas, pero claro, con un 32% de los votos no podía gobernar. Y tampoco quería pactar en principio con el Partido Democrático que venía del gobierno y que estaba desgastado. Así que los líderes de ambos partidos, Matteo Salvini y Luigi Di Maio, llegaron a un acuerdo. Y como ambos se eliminaron mutuamente como cabeza de gobierno, ninguno quería, bueno, que los dos querían, obviamente, pero se eliminaron mutuamente. Al presidente le dieron unos días malísimos, unas semanas malísimas, porque no se terminaban de poner de acuerdo. El presidente Sergio Mattarella, que yo creo que es el presidente de Italia que más ha tenido que intervenir de todos los presidentes de Italia desde 1946. Pero bueno, tuvieron que llegar a un acuerdo in extremis, buscaron un hombre de compromiso, anduvieron buscando políticos, pero pues claro, no lo sabía, ¿no? Tampoco querían un político que estuviese muy manchado, muy machacado, y encontraron un profesor universitario que daba clase en Florencia, llamado Giuseppe Conte, que no tenía una filiación política conocida, pero sí había sido consejero de del Banco de Italia,
Italia, había sido consejero del Parlamento, en fin, un tipo con un independiente con muy buena prensa. Era respetado tanto por la Liga como por el Movimiento 5 Estrellas. Los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, entre tanto, habían ido a más. No a mucho más, eso sí. Habían pasado del 1,9%, es del que os decía antes, y los 9 escaños que os comentaba antes, de 2013 al 4,4% y 32 escaños. Era un buen salto y habían pues más que duplicado su representación, pero claro, la habían duplicado desde, en el caso de la representación, mucho más, en porcentaje algo menos. Pero en el porcentaje poco más que duplicado, pero bueno, seguían siendo una formación política menor. Estaban en quinto puesto. Se convertía ya, con los 32 escaños, en la quinta fuerza parlamentaria y les acercaba, no les igualaba, pero sí les acercaba a Forza Italia, que tuvo que conformarse en aquellas elecciones con un 14%, demostrando que la figura de Berlusconi ya no tenía el mismo tirón. Bien, Meloni se opuso al gobierno de Conte desde el principio, desde el minuto 1. Y cuando este cayó, tiempo más tarde, en febrero de 2021, el de Meloni fue el único partido que no quiso apoyar la candidatura de Mario Draghi como primer ministro de urgencia. Como salvador nacional, las cosas estaban fatal en aquel momento. El año anterior había sido el año más malo de la pandemia. Italia había sufrido mucho, la deuda, infinidad de problemas económicos, un caos político absoluto, y apareció Mario Draghi, un tipo respetado por prácticamente todo el mundo. Bien, todos dijeron que sí, menos esta mujer, menos Giorgia Meloni y los Fratelli d'Italia, porque consideraban que no era un líder electo, que no había tenido que presentarse a las elecciones, que era un paracaidista, que era un tecnócrata poco menos que puesto desde Bruselas. A esa idea contribuía también el hecho de que Mario Draghi, su anterior trabajo, muy poco tiempo antes había sido el de gobernador del Banco Central Europeo. Entonces, sobre esa imagen de que no iban bajo ningún concepto a integrar un gobierno con un tecnócrata, cuando ellos se referían directamente al pueblo, lo abandonaron. El resto de los partidos no lo hicieron. No, decidieron estar con Draghi, integrar su gobierno, etc. Para entonces, Fratelli d'Italia no era todavía una alternativa de gobierno, pero empezaba a serlo, tal y como mostraban las encuestas y las sucesivas elecciones regionales ya a principios de 2021. Y las locales que se habían ido celebrando. Había empezado su crecimiento un poco antes, ya en el año 2019 había empezado a cosechar simpatías, pero su gran crecimiento se ha dado en los 2 últimos años. Allá donde había algo que elegir, Fratelli d'Italia sacaba buenos resultados, lo que iba envalentonando cada vez más a Meloni y a los militantes del partido, que empezaron a ser ubicuos, estar por todas partes, como siempre que a un partido le van las cosas bien, que los militantes son omnipresentes y además cada vez aparecen más militantes, porque en un partido que le van las cosas bien significa que es un partido que va a obtener poder, que va a haber cargos y que va a haber dinero que repartir. Esto siempre sucede. Un partido, cuando tiene buenos resultados electorales, todo el mundo quiere subirse al carro. Cuando los resultados electorales son malos, pues por lo que se pelean es por bajarse del carro sin que se note demasiado. Pero bueno, aunque se hablase mucho de ellos y tuviesen cada vez más concejales por Italia, en Italia no hay unas elecciones municipales como en España que se celebran todas el mismo día, cada 4 años exactos, el último domingo de mayo. Aquí hay elecciones municipales, yo creo que todos los años hay comunes que tienen sus propias elecciones. Pero bueno, tenían ya concejales, representantes regionales, pero en la Cámara de Diputados seguían siendo un partidillo, un partido minoritario, al que muchos veían como amenazante, en tanto que se decía de derechas e identitario, cosa que era algo que Salvini y su Lega estaban tratando de cubrir. Hace cosa de 3 años, esto ya es antes de la pandemia estoy hablando, en un discurso, que en 2019 fue esto, en un discurso que dio en un mitin en Roma, Meloni se dirigió a la multitud y les dijo, esto os lo voy a dar en español, evidentemente lo dijo en italiano, dijo, soy Giorgia, soy una mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiana, y eso no me lo podéis quitar. Lo dijo así, lo dijo además a voz en cuello, ¿no? Dirigiéndose a una plaza en Roma, dirigiéndose a la multitud, y aquello, claro, pudo pasar desapercibido, pues un acto político de un partido menor en una plaza romana, sin más ni más, pero alguien lo debió ver y le gustó. Un disc-jockey, concretamente en internet, que le gustó, de estos que hacen mezclas musicales y las suben a su cuenta de YouTube. Pues agarró esas palabras dichas con mucha pasión, con intención evidente de burlarse de ella, no era ni mucho menos un militante de Fratelli d'Italia, mezcló esas palabras con un fondo de música discotequera y lo difundió por la red. Lo subió a YouTube y a partir de ahí pues ya empezó a distribuirse por todos los lados. Bueno, fue un éxito inmediato. Bueno, el vídeo original en YouTube lo he ido a mirar ahora.
tiene más de 12 millones de descargas y se ha difundido por todas partes. Pues desde entonces por todas las redes sociales posibles, TikTok, Twitter, Facebook, yo lo he visto en cualquier sitio ha estado ese vídeo. Así que aquello parecía que si obtenía fama en las redes significaba algo, y es que o estaba haciendo daño o por lo menos era un personaje curioso que llamaba la atención. Bien, el que hizo el vídeo seguramente trataba de perjudicarla, pero no lo hizo. En lugar de perjudicar a Meloni, aquello le benefició muchísimo. Bueno, tanto que el año pasado estuvo Giorgia Meloni en Madrid, hace justo un año, en un acto de Vox, y dio un discurso parecido, pero en español. Pues bien, esa mujer madre italiana, cristiana, que tantas burlas provocaba en Italia, ojo, y no solo en Italia, ha terminado ganando las elecciones. Esto es algo que ya desde hace unos meses se sabía, pero que hace 2 o 3 años hubiera parecido poco menos que imposible. Cierto que lo ha hecho solo con un 26% de los votos, es decir, que no ha arrasado, no ha sacado pues esos resultados que tenía Berlusconi en sus buenos tiempos, o Romano Prodi, ¿no? El 48, el 49% de los votos, se ha tenido que conformar con un 26%, pero eso en Italia es lo habitual ahora. Hay tantos partidos en liza que desde hace años las mayorías absolutas son directamente una quimera. En 2018 el Movimiento 5 Estrellas, como os decía antes, ganó con un 32% de los votos. Y en 2013 el Partido Democrático lo hizo con un 29% de los votos. Es decir, en ninguno de los dos casos habían llegado a un tercio. Habría que irse a la década anterior, ya digo, para encontrarse con mayorías aplastantes, como esas de Berlusconi en 2008, que obtuvo un 47%. Bueno, y aún así necesitó ir en coalición con la Liga Norte, no lo consiguió solo. O si nos vamos a 2006, cuando Romano Prodi ganó con un 49%, pero también liderando una coalición de centro-izquierda que se llamaba l'Unione. Bien, en estas del domingo la derecha no ha concurrido propiamente en una coalición con un nombre, aunque sí existe un acuerdo tácito, bueno, y más que tácito, de gobernar juntos entre Fratelli d'Italia, Forza Italia y la Liga. Bien, entre los tres se han hecho con casi el 44% de los votos, según estoy viendo aquí. No, con el 44% de los votos, ya con los últimos escrutados. Vamos, que sí se acercan a lo que fueron las grandes mayorías, eso sí, sumándolos a todos, a lo que fueron las grandes mayorías de Prodi o de Berlusconi de hace, pues eso, 15 o 20 años. Que el electorado italiano de estos bandazos tampoco es extraño. Se trata posiblemente del electorado más volátil de Europa. No hay más que seguir el curso de las distintas elecciones, y yo como periodista pues las vengo siguiendo todas desde el año 2001, ya son unas cuantas, más de 20 años. Y he visto que hay unos bandazos tremendos, una cosa que he podido ir comprobando con los años. Pocos votantes son tan infieles a sus partidos como los italianos. Pero esto explica, en definitiva, que se produzcan estos vuelcos tan repentinos de elección en elección. Si miramos a lo que ha pasado en lo que llevamos de siglo, desde 2001. En el año 2001 arrasó el centro derecha. En 2006 arrasó el centro izquierda. En 2008 el centro derecha de nuevo. En 2013 el centro izquierda. En 2018 la cosa quedó en un equilibrio extraño, como os decía antes, entre un partido nuevo e imprevisible que no se sabía muy bien ni de dónde venía ni hacia dónde iba, como el Movimiento 5 Estrellas, y luego una formación de derechas que hasta ese momento había sido minoritaria y sobre todo que tenía un origen regional y poca implantación nacional, especialmente pues diría que de las Marcas o de la Toscana para abajo, la implantación de la Lega dejaba mucho que desear. De ahí que si miramos los mapas de los resultados del año 2018, vemos que, pues eso, de Florencia para abajo, la representación, los votos que había obtenido la Lega eran muchísimo menos que los que había obtenido el Movimiento 5 Estrellas, que era un partido meridionalista, ¿no? Un partido sudista. Tenía muchos más votos en el sur que en el norte. Hasta el propio candidato, Luigi Di Maio, sigue siendo, aunque eso sí, ya no está en el Movimiento 5 Estrellas, se montó un nuevo partido y se ha quedado sin escaño, era napolitano. Bien, esta volatilidad se debe en buena medida a los personalismos y los narcisismos de la política italiana. Italia es una república parlamentaria desde su origen, es decir, desde 1946, cuando se abolió la monarquía después de un referéndum y se proclamó una república. Sus padres fundadores se decantaron por el parlamentarismo precisamente para eso, para evitar los egos y los personalismos. La época del fascismo estaba muy cercana y no querían que emergiese un nuevo Mussolini, un nuevo Benito Mussolini, que era un tipo, pues que cultivó, como bien sabemos, el culto a la personalidad hasta el paroxismo. Durante las siguientes décadas, al principio les funcionó, durante mucho tiempo, durante las siguientes décadas, los tres grandes partidos hegemónicos, que eran tres, la democracia cristiana, el Partido Comunista y el socialista, además solían quedar siempre en ese orden, fueron
en esencia fueron grandes máquinas políticas, grandes maquinarias políticas cuyas siglas estaban muy por encima de sus candidatos. Había políticos famosos, políticos con muy buen nombre, qué sé yo, políticos como Ciriaco de Mita, Bettino Craxi, Giulio Andreotti, Aldo Moro, no sé, Francesco de Martino, que llegaron a ser muy populares y muy seguidos, algunos incluso muy queridos, otros muy odiados por la oposición, pero no eran nada sin el partido. La gente no votaba a Aldo Moro, votaba a la democracia cristiana, y luego que además Aldo Moro lo que podía hacer es que la democracia cristiana pues sacase mejores resultados. Y lo mismo puede decirse de Bettino Craxi con el Partido Socialista, ¿no? Bien, todo ese sistema de la posguerra saltó por los aires, de una manera muy violenta, por cierto, en el año 1994, en las elecciones de aquel año. Desapareció de golpe los tres partidos, la democracia cristiana, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y la política italiana a partir de ahí empezó a convertirse en un desfile de personalidades con mayor o menor gancho, pero sobre todo desfile de personalidades, de listas. La lista de tal, la lista de cual, gente con mucho enganche con el electorado, con parte del electorado, que salía en televisión, que escribía en los periódicos o directamente que tenía mucho carisma, que aunque no escribiese, pues tenía carisma y era salir y le iban siguiendo las multitudes. Esto ha protagonizado la política italiana hasta el momento presente desde el 94. Ojo, desde entonces han pasado ya casi 30 años. El candidato ha ido creando a su alrededor un partido o un movimiento. Berlusconi fue el primero en entender de qué iba la cosa, de qué iba la nueva república. Lo que ha hecho Berlusconi ha ido creando partidos en torno a su figura y su carisma personal, que a lo largo ahora ya está muy mayor, tiene ya casi 90 años, pero en su momento llegó a tener pues rendidos admiradores por toda Italia, porque es todo un personaje de estos que aparecen uno en cada generación. Bien, pues este hombre fue el primero, él ya era millonario, por supuesto fue el primero a entender de qué iba la cosa, y ha ido creando estas marcas. Forza Italia ha sido una de ellas, la más famosa, pero no la única. En los años 90, por ejemplo, empleó la marca Il Polo de la Libertà, que es el polo de las libertades. Luego, años más tarde, creó esta de Il Popolo de la Libertà, el pueblo de la libertad, que claro, si lo veías desde fuera, pues te liabas un poco. Decías, primero se carga el partido y después lo vuelve a fundar. Bueno, el propio Forza Italia, que lo había subsumido en el Popolo de la Libertad, lo tuvo que refundar en el año 2013. Mira, a la izquierda ha sucedido algo parecido, ¿eh? El Partido Democrático nació en 2007, tampoco es un partido histórico, ni mucho menos, como vemos, con retales de otros partidos que se habían presentado en el año 2001 en una coalición denominada El Olivo, que la capitaneaba Romano Prodi. En 2006 esa coalición la rebautizaron, os lo decía antes, la Unione, y en 2008 volvieron a intentarlo, aunque cada uno por su cuenta. Y siempre y en toda circunstancia buscando candidatos con gancho, como Walter Veltroni o como Matteo Renzi. Bien, Fratelli d'Italia, que ha sido de los últimos en aparecer, es un partido muy joven, nació, como os decía antes, en 2012, a finales de 2012, y debutó en 2013. Sus ingredientes eran tres desde el principio: nacionalismo, populismo identitario y euroescepticismo. A partir de ahí ya se construía el resto. Un partido, en definitiva, muy de nuestro tiempo, como podemos ver. En prácticamente todos los países europeos han aparecido, ya existían y se han fortalecido formaciones similares. Su logotipo, como os decía antes, es una llama tricolor, la Fiamma Tricolore, es el mismo que tenía la Alianza Nacional de Gianfranco Fini, y antes de eso, el que tenía el Movimiento Social Italiano de Giorgio Almirante. Este era un partido abiertamente neofascista que existió entre los años 40 y 90, y que las elecciones pues nunca llegó a hacer nada serio, nunca llegó a superar y a mirarlo. En los resultados electorales del MSI, y el año mejor fue el 72, que tuvieron un 8% de los votos, pero lo normal solía ser entre el 4 y el 5%. La derecha patriótica en Italia, lo que había parecido desde el 46 es que era atractiva para un número muy limitado de votantes, que rara vez superaba el 5%. Llegar al 10% era imposible, ni en el mejor momento lo había conseguido Almirante. Con Fratelli d'Italia la cosa parecía que no iba a cambiar. En 2013 no llegaron al 2%, en 2018 en el 4,5%, lo esperable, en el sucesor de Alianza Nacional. Pero desde entonces algunas cosas han cambiado en Italia y en la propia política italiana. Veamos. Primero, las grandes figuras políticas de hace unos años, esas figuras con carisma, con tanto tirón, tipo Berlusconi, o el propio Enrico Letta, que se presentaba a estas elecciones, ya están o muy mayores, caso de Berlusconi, o directamente muy desgastadas. El movimiento 5 estrellas, esta sería la segunda cosa que ha cambiado fundamental, ha demostrado ser flor de un día o flor de unos pocos años. Su propia heterogeneidad ideológica
La falta de líderes con gancho. Di Maio carecía por completo de él, tal y como se ha podido ver. En cuanto se ha presentado por su cuenta y ha creado su propio partido, se ha hundido. Y bueno, y los continuos bandazos que ha ido dando, pues le han hecho perder apoyos, casi a la misma velocidad que los ganó entre 2013 y 2018. Luego, la tercera cosa que cambia y es importante es que Matteo Salvini y su liga se inmolaron cuando decidieron entrar en el gobierno de Draghi. Con 3 ministros entraron, en contra de buena parte de su electorado, que veía en aquello el enésimo enjuague romano. Meloni lo evitó a propósito, demostrando que tenía pues más contacto con el votante de derechas que Salvini. Y luego el cuarto, y esto es importante, esto creo que cambia en todos los países de Europa, y es que la situación económica es mala. La inflación es alta y la energía está prohibitiva. Eso está generando mucho malestar. Y claro, aquí además llueve sobre mojado, porque la pandemia dio de lleno a Italia, ocasionando una gran contracción del PIB y una crisis económica que trajo, entre otras cosas, a Mario Draghi. El problema que tenía Meloni era que muchos italianos la identificaban con esa derecha patriótica y neofascista de la Alianza Nacional, la Fiamma Tricolore, el movimiento social italiano. Ojo, tampoco les podíamos culpar, tampoco que había que esforzarse mucho para asociarla a eso. Aparte del partido en sí mismo, su partido, que es heredero directo de la Alianza Nacional, Meloni, la propia Meloni, fue militante del movimiento social italiano desde su juventud y llegó incluso a tener puestos de responsabilidad dentro del partido. Ese pasado jugaba en su contra, así que ha dedicado estos últimos 3 años a moderar y matizar su mensaje, a hacerlo más potable para un público más amplio. En cierta medida, se ha reinventado como candidata hasta crear una marca, la marca de Giorgia Meloni, una marca que se ha demostrado tener tirón. Es decir, Fratelli d'Italia hoy es Meloni, Meloni es Fratelli d'Italia, no hay que darle más vueltas. Lo mismo que han ido haciendo pues todos los candidatos en Italia desde 1944. Me ha prometido, por ejemplo, reformas económicas que bien podrían haber partido de Forza Italia o de cualquier partido conservador normal. También ha prometido mantener bajo control la deuda pública y trabajar con la Unión Europea para controlar los precios de la energía. Para que no le llamasen antivacunas, se mostró partidaria del pasaporte COVID, partidaria incluso de extenderlo por toda Europa. En lo referente a la política exterior, pues este mismo año dejó de lado su antigua admiración por Vladimir Putin y se ha transformado en una firmísima defensora de las sanciones contra Rusia y del apoyo occidental a Ucrania. Pues bien, ahora tendrá que demostrar esta mujer que esa moderación de la que ha hecho gala durante la campaña es real y no fingida. Lo cierto es que no le va a quedar más remedio porque no podrá gobernar sola. Necesita a Salvini y a Berlusconi, que aunque han quedado tocados en las últimas elecciones, las de este domingo, son necesarios, son fundamentales, imprescindibles para formar gobierno. Está aún por ver qué gobierno forman entre los tres y cómo se reparten las diferentes áreas de poder. Bien, pues eso mismo es lo que iremos viendo a lo largo de las próximas semanas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de Putin y de la movilización de su ejército. Hola Fernando, sobre la movilización rusa y tu programa, decir varias cosas. Lo primero es que Putin miente siempre, es un mentiroso compulsivo, algo muy extraño en alguien supuestamente tan poderoso como Vladimir Putin, está constantemente mintiendo. Nos mintió con la invasión de Crimea, mintió con la invasión de Ucrania después y ahora está mintiendo otra vez. Ellos lo que están intentando es que, ya sabes, esa historia de la rana que no se da cuenta de que se está calentando el agua en la olla y no le da tiempo a saltar porque ya es demasiado tarde cuando quiere saltar. Pues eso es lo que están haciendo con la población. Increíblemente está funcionando en algunos aspectos. Tengo amigos en Rusia que le hemos dicho 1000 veces que se vengan para Georgia y nos dicen que no, que a ellos no les ha tocado el reclutamiento. Y digo, bueno, es que cuando te toque no vas a poder irte. Pues nada, sí siguen haciendo razonamientos que no me llegan a la cabeza. Supongo que es muy duro abandonar tu tierra y dejar a tu familia allí, hay que también entenderlo. Luego decir que este reclutamiento está provocando verdaderas revueltas. Creo que me han dicho en Kazajstán y en Dagestán, por ejemplo, se están provocando verdaderas revueltas y que si esto sigue así es probable que el movimiento checheno vuelva a recuperarse ahora que ve que de independencia e incluso que hay las malas lenguas aquí en Georgia. Dice que Kadyrov está esperando su oportunidad y que lo probable es que se independice de Vladimir Putin y así se libre de este tema. No puede evitarlo. Si eso sucede, no lo puede evitar Vladimir Putin.
Y bueno, por último, decir que una cosa que se te olvidó decir, que me parece que es bastante importante, es el intercambio de prisioneros que ha habido entre Rusia y Ucrania, que han cambiado una veintena de prisioneros de guerra rusos por 200 y pico soldados de Azovstal. Para quien no se acuerde de esta historia, cuando empezamos esta guerra era desnazificar, porque eran todos nazis, ¿vale? Los de Azovstal eran super ultra mega nazis. Pero se ve que hay un oligarca entre los 20 que han liberado Rusia y que ya que sean nazis ya no importa. Ahí ya, ¿cómo pueden liberar a esta gente que son ultra mega de estas nazis? Es que toda esta retórica putinesca sobre este tema me parece incomprensible cómo se siguen engañando a la gente. Supongo que se cae todo en eso de que cuesta más desengañar a alguien que engañarlo, ¿no? Un saludo y muchas gracias por tu programa. Siempre cuesta más desengañar a alguien que engañarle, Francisco. Para engañarle no necesitas decirle antes que estaba equivocado, simplemente tienes que regalarle los oídos. Respecto a Putin, decía Sun Tzu en El arte de la guerra que el arte de la guerra es el arte del engaño. Putin nunca ha dejado de ser un chequista, es decir, un agente del KGB, que es en lo que se formó de manera vocacional y en lo que trabajó pues hasta cumplidos los 40 años. El KGB, pues como todos los servicios de inteligencia del bloque oriental, utilizaba la violencia cuando era necesario, pero prefería emplear el engaño y el disimulo para conseguir sus fines. Putin, mucho antes de engañar a los rusos, que decimos, no, es que les ha engañado y que les está mintiendo con la propaganda, pues que mucho antes de eso Putin engañó a toda la comunidad internacional, hasta hace no tanto tiempo, ¿eh? Putin era recibido con alaracas en todas las cancillerías occidentales. En fin, ahí están las fotografías de todos, sin excepción, ¿eh? Todos los líderes occidentales celebrando algo con Putin, riéndose en las fotos, comiendo, cenando, compartiendo confidencias. Putin los engañó a todos, mientras iba tejiendo con mucha paciencia el plan que tenía de revertir el colapso de la Unión Soviética y expandirse. Bien, esa es, en resumidas cuentas, la razón por la cual le dio tanta importancia desde que llegó a la presidencia hace más de 20 años a la información y a la propaganda. Sabía que en nuestro mundo es tan importante ser como parecer. A veces incluso importa más parecer, y por eso le ha dedicado miles de millones de rublos a la comunicación externa del Kremlin. Sus resultados, pues ahí los tenemos, ¿no? Y en controlar los medios dentro de Rusia. Ha invadido, pues de manera muy agresiva e injustificada un país extranjero y tiene a cientos de miles de personas en el extranjero que le defienden y que se creen hasta la última coma de su propaganda, por muy disparatada que ésta sea. Bien, vamos ahora con Tomás, que pregunta por el concepto extrema derecha a raíz de la victoria de Giorgia Meloni en las elecciones. Hola Fernando, enhorabuena por el programa, lo primero de todo porque da gusto escucharte, de verdad. Te mandaba este audio porque con la victoria de Meloni en Italia me ha surgido una duda, eh, ya que se ha llenado redes sociales y televisión y todo del concepto extrema derecha. ¿Qué podemos considerar extrema derecha? ¿Es realmente esta derecha que ha ganado en Italia una extrema derecha? A nivel histórico, ¿podría encasillarse esta derecha italiana en una extrema derecha? Entiendo que no es lo mismo la Europa de 1930 que la Europa de ahora y que es un concepto un poco subjetivo también porque puede ser algo muy extremo para mí y no para ti. Yo eso lo entiendo, pero a nivel política histórica, ¿esta derecha se puede encasillar en esa extrema derecha? Lo pregunto sobre todo porque como persona que lee, se interesa e intenta estar informado, tengo un descrédito total, me genera, perdón, un descrédito total y absoluto, tanto la política como los periodistas hoy en día, y creo que estos términos se han generalizado, como el término fascista, que todo el mundo es fascista porque no dice lo que quieres oír, y entonces fascista. Pues no sé si el concepto extrema derecha entra dentro de eso ahora. Entonces, y no lo digo como defensa de estos partidos, lo digo como ciudadano preocupado por un cambio político en Europa y lo que pueda conllevar en estos momentos tan convulsos. Entonces, por una parte me preocupa, pero por otra no me lo creo. Y me gustaría saber tu opinión. A ver, por la verdad, para dar un poco de luz y desde tu punto de vista y de la historia, a ver si nos aportas algo, de verdad. Me encantaría saberla.
Muchas gracias y otra vez enhorabuena por el programa. Dejando a un lado las etiquetas con las que unos y otros se sacuden, etiquetas cargadas siempre de connotaciones negativas, en el espectro político existe derecha e izquierda. El origen fue una casualidad durante la Revolución Francesa, y es que unos se sentaron a la izquierda y otros a la derecha. A la izquierda se sentaron los partidarios de profundizar en la revolución y llevarla a sus últimas consecuencias, y a la derecha se sentaron los que querían ir haciendo reformas más graduales y moderadas. Bien, ese es el origen de la distinción entre izquierda y derecha. Es una distinción que ha llegado hasta nuestros días en todas las democracias. Como sigue siendo una herramienta más o menos útil para situar de manera rápida ideológicamente un partido, pues la seguimos empleando. Pero claro, no solo hay dos partidos, hay más. Bueno, en ese caso, si hubiera dos, sería muy fácil. Un partido de derecha y otro partido de izquierda, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Los republicanos son la derecha y los demócratas la izquierda. Ya está, más o menos lo tenemos resuelto. Así que pero claro, Estados Unidos es la excepción, no la regla. Así que hay que crear niveles intermedios. Tenemos la derecha, tenemos la izquierda, tenemos el centro, y a partir de ahí, pues ya si está a los extremos, pues la extrema derecha sería lo que está a la derecha de la derecha, y la extrema izquierda lo que está a la izquierda de la izquierda, en función de lo más o menos radical de sus postulados, naturalmente. Si nos preguntamos dónde está Fratelli Italia, del espectro político italiano, pues sí, claro, nos lo encontraríamos en la extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque está a la derecha de lo que es la derecha italiana, es decir, de Forza Italia y de la Liga. Hasta hace no mucho la extrema derecha era la Lega. Piensa que como estaba ya Fratelli d'Italia, pero era muy pequeñito. Ahora ya es un partido de extrema derecha que es el que ha ganado las elecciones. La extrema izquierda en Italia, por ejemplo, sería pues la Alleanza Verdi Sinistra, esta de Angelo Bonelli. O el centro sería el Più Europa de Emma Bonino, o Noi Moderati, que son dos partidos recién fundados que dan cabida a liberales. Uno, el de Bonino, está en el bloque de centro izquierda, y el otro, el de centro derecha. En países como Italia, donde hay tantos partidos, pues hasta incluso lo de extrema derecha y extrema izquierda es que se queda corto. Mira, para que te hagas una idea, en estas elecciones en Italia se presentaban casi 30 partidos. Pues se nos acaban, casi habría que ponerles un número. De cualquier manera, son convenciones, nada más. Yo cuando digo extrema derecha o extrema izquierda, a lo que me estoy refiriendo, no estoy adjetivando con ello. Estoy tratando de describir para que la gente, en este caso los contraescuchas, lo entiendan. Vamos ahora con Pizarro, que nos habla de la movilización en Rusia. Tras la humillación militar en Ucrania, con frenazo, retirada y desbandadas locales del ejército ruso, Vladimiro no se resigna a una negociación en posición genuflexa y pretende apurar la carta de las penurias invernales en la Unión Europea. Para ello precisa prolongar la guerra, y lo hace reconociendo que no es una misión y haciendo levas. Pese a que esto es una fuente de problemas internos rusos, es la garantía de que nuestros problemas no van a menguar. Un cordial saludo de Pizarro. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contracrónica de hoy. Pensaba preparar este programa para el lunes, pero es que los italianos tardaron mucho en recontar. De hecho, no me cerraron los colegios electorales hasta las 11 de la noche, lo cual eliminaba por completo la posibilidad de hacer programa para el lunes, así que lo dejé para el martes, lo cual ha venido bien porque he tenido más tiempo de informarme y de reflexionar sobre estas elecciones. En fin, espero que os haya gustado, así que me despido de todos vosotros. Hasta mañana.